Buen día amigos. El día de hoy les vengo a hacer una presentación pues mucho más relajada. Quiero que entiendan un tema bastante complejo que es hoy en día y el cual se ha venido hablando durante bastante tiempo, y es el tema de los contratos inteligentes. Hoy quiero explicarles de la forma más fácil posible qué es un contrato inteligente, para qué sirve y cómo lo podemos usar. Bueno, para empezar, lo primero que quiero decirles es que, como tal, un contrato de inteligentes no es más que un programa. Es un programa que maneja cierto valor, que maneja cierto código, que es hecho entre dos o más intermediarios. Esto es todo lo que es un contrato inteligente, en esto se basa. Pero alrededor de esto giran muchas cosas Vamos a ver de ahora. las cuales Vamos a ver lo ahora. primero que quiero que veamos en esta presentación que les quiero hacer es cómo realmente funciona un contrato inteligente. Si observamos acá la pantalla, prácticamente nosotros podemos llegar y tener dos cuentas, ¿sí? Digamos que las cuentas las vamos a representar por un círculo y tenemos una cuenta uno y tenemos acá una cuenta 2, ¿verdad? Bueno, listo. En esta cuenta uno, digamos que nosotros tenemos algo de valor, un balance, ¿sí? Entonces, digamos que aquí yo tengo 100, digamos, bitcoins. Empecemos con el concepto de bitcoins. Y aquí puedo llegar y tener 50 bitcoins, ¿verdad? Entonces, son dos cuentas diferentes, cada una tiene su propio balance, ¿sí? Si yo quisiera transferir, pues, digamos que un valor de esta cuenta hacia esta cuenta, perfectamente lo puedo hacer. Y lo que lo voy a hacer es que esta cuenta hacia esta cuenta le voy a transferir, por ejemplo, le voy a transferir 20 bitcoins, ¿sí? Al yo transferir eso de acá a acá, pues ¿qué va a pasar? Pues algo muy sencillo, simplemente esto me va a quedar acá con 80 bitcoins y aquí mi balance se me va a aumentar a 70 bitcoins, ¿verdad? Muy simple y muy sencillo, ¿sí? Algo muy interesante acá y algo que hay que tener en cuenta es que para que, pues aquí lo vemos muy abstracto, pero para que esto pueda llegar a funcionar, el usuario, para que este usuario acá pueda llegar, esta cuenta de usuario pueda llegar y transferir esto acá, debe tener una llave privada, ¿sí? Sin esa llave privada, él jamás podría darse cuenta de cómo es que, o sea, no podría darse cuenta, no tiene la autorización para transferir esa cantidad de dinero, ¿sí? Que en este caso estamos hablando de bitcoins. Entonces es muy importante que pues la cuenta tenga un balance y además que tenga pues esa llave privada para poder transferir de acá a acá, ¿sí? Además de eso, también deberíamos conocer la ubicación, por lo tanto esta cuenta va a tener una dirección y esta cuenta también va a tener una dirección, porque si no, ¿cómo la vamos a localizar? ¿Sí? Eso es como cuando yo me desplazo o cuando yo quiero hacer una transferencia bancaria de un lado a otro, pues obviamente tengo que tener el número de cuenta al cual le voy a transferir, ¿sí? Esto, digamos que a grosso modo y muy sencillo y muy simple, es para explicar cómo funcionaría, por ejemplo, con Bitcoin, ¿cierto? Cuando hablamos de Ethereum, eh, de hecho les voy a contar por qué hablamos de Ethereum, porque como tal la plataforma de Bitcoin, ahí no se pueden implementar contratos inteligentes y ese es nuestro, digamos, eso es de lo que vamos a hablar. En Ethereum sí se pueden implementar contratos inteligentes. Entonces, cuando hablamos de Ethereum, ya no hablamos de Bitcoin, sino hablamos de otra moneda diferente que se llama el Ether, ¿sí? Entonces, aquí pasaría exactamente lo mismo. Yo quiero transferir 20 Ethers de aquí hacia acá y perfectamente puedo afectar el balance de las dos cuentas, ¿sí? Eh, pero digamos que en Ethereum entra a jugar un nuevo tipo de cuenta, que ahí vienen cuál es, pues es el famoso contrato inteligente, ¿sí? Ese es el nuevo tipo de cuenta que va a entrar a jugar acá. ¿Qué pasa con los contratos inteligentes? Los contratos inteligentes, al igual que las cuentas de usuario, pueden llegar y tener pues un balance, ¿sí? Un balance acá.
Aquí podemos llegar y tener un balance, digamos que este contrato inteligente, por ejemplo, tuviera, no sé, un balance de 50 Ethereums, ¿sí? Entonces podemos llegar y tener un balance acá. Eh, hay algo importante y una diferencia muy importante, y es que los contratos inteligentes pueden tener balance, pero también podrían no tenerlo, es decir, podrían llegar y tener un balance de cero, ¿sí? Algo que no sucede con las cuentas de usuario. Entonces, en los contratos inteligentes sí podría llegar a tener balance, pero no es obligatorio. Entonces, este numerito acá podría llegar a ser cero. ¿Qué más tenemos en el contrato inteligente? Va a tener una dirección, al igual que lo tienen las cuentas de usuario, pero hay una diferencia muy importante, y es que en los contratos inteligentes ya no tenemos esa llave privada, sino esa llave privada la vamos a reemplazar por algo que nosotros llamamos pues el código, sencillamente, ¿sí? Aquí es donde va a ir el código, eh, todo el código que yo le voy a colocar a mi contrato, y ese como tal es el código, es el que va a determinar cómo se va a comportar ese contrato inteligente, ¿sí? Y ese es el que va a reemplazar como tal esa llave privada. Algo muy importante acá es que este código que tenemos acá es inmutable, es decir, nadie lo puede cambiar. Y eso es una diferencia muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa con este contrato? Puede funcionar también como una cuenta, es decir, que si yo quisiera transferirle balance desde esta cuenta de usuario hacia este contrato inteligente, lo puedo hacer, ¿sí? Yo le puedo decir que, venga, transfiérame de acá hacia acá, transfiérame, no sé, transfiérame 10. Ahora vamos a hablar de Ethers, ¿sí? Al transferirle acá, 10, entonces este balance de acá me va a quedar en 60, ¿cierto? Y yo de acá, de este contrato inteligente, también le puedo decir, transfiérame, ¿sí? De acá a acá, eh, no sé, transfiérame 5 Ethers, por ejemplo, ¿sí? Por aquí me faltó algo. Si yo le transfiero de acá a acá estos 10 Ethers, pues este balance aquí me quedaría en 60, ¿cierto? Y si yo transfiero acá, pues estos 5 Ethers, pues esto me quedaría aquí en 85 Ethers, ¿cierto? Y aquí me disminuiría el balance a 55 porque son los 5 Ethers que estoy transfiriendo acá, ¿sí? Si se dan cuenta, hasta el momento, pues todo es igual, con la única diferencia es que los contratos inteligentes pueden llegar acá y tener un balance de cero. ¿Para qué nos puede servir que un contrato inteligente puede llegar y tener un balance de cero? Les voy a dar un ejemplo. Si yo quisiera, o sea, los contratos inteligentes, pues como yo, pueden interactuar entre sí también, así como las cuentas de usuario. Es decir, yo por acá podría llegar y tener, digamos que otro contrato inteligente, ¿cierto? Y que este contrato inteligente, pues digamos que interactúe con este, ¿sí? De cierta forma. Además, yo podría llegar y decir que yo no necesito un balance, sino que pues este balance es cero, y pues a los contratos inteligentes se pueden llegar, por decirlo así, a comportarse como objetos, que es algo muy común en la programación orientada a objetos. Pueden llegar a tener estado, ¿cierto? Y variables, que no necesariamente tiene que ser el balance. Entonces el balance, si nos damos cuenta, es un estado más de un contrato inteligente, pero yo podría llegar y tener otro tipo de variables, como por ejemplo, si yo tuviera una, o sea, una votación, y aquí tengo el candidato A, ¿cierto? Que eso va a ser una variable del contrato inteligente. Y aquí tengo el candidato B, ¿cierto? Entonces, digamos que cada uno de estos candidatos va a ir aumentando sus votos, ¿sí? Dependiendo de lo que esté pasando alrededor, y absolutamente nadie puede cambiar eso, ¿sí? Esto es lo que hablábamos de que, por ejemplo, nosotros podemos implementar votaciones, ¿sí? Con la seguridad de que sean confiables y que nadie las va a alterar, porque esto, como les cuento y les vuelvo a repetir,
es inmutable y nadie lo puede alterar. Entonces, mediante el contrato se van aumentando los votos del candidato A o los votos del candidato B sin error y con la confiabilidad que nos da como tal la plataforma de blockchain. Es decir, nadie lo puede alterar, ¿sí? Como si ocurre hoy en día, digamos que en las votaciones reales son manipuladas por el hombre y las personas pues tienden a cometer pues bastantes errores, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a, esto es una breve introducción en cuanto a los contratos inteligentes. Ahora bien, yo quiero mostrarles algunos ejemplos que nosotros podemos llegar a tener dentro de los contratos inteligentes. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo de nómina, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos cuatro empleados. Aquí tengo un empleado, representémoslos por círculos, tengo otro empleado y tengo otro empleado. Estoy dibujando lo más rápido que puedo para que no se me aburra. Listo. Entonces tengo cada uno de estos empleados. Supongamos que yo tengo que pagar la nómina a estos empleados. Para hacer el ejemplo fácil, vamos a suponer que todos ganan lo mismo, ¿cierto? Así sea este más flaquito, este más gordito, este más alto, lo que sea, todos ganan lo mismo. Listo. Entonces, generalmente en una empresa, lo que nosotros tenemos acá es una persona, ¿cierto? Que es la que se va a encargar de hacerle el pago a cada una de estas personas, ¿sí? Este le hace el pago a este le hace el pago a este. Bueno, se encarga como tal de distribuir esos recursos, ¿sí? Eh, digamos que, como dijimos, vamos a repartir todo por partes iguales. Entonces, supongamos que la nómina es de 80 Ethers, ¿sí? Hablemoslo en términos de Ethereum. Entonces, al ser de 80 Ethers, se supone que esta nómina, pues cada empleado debería recibir pues 20 Ethers, ¿cierto? Pero resulta que este señor de acá, como es una persona y puede cometer errores, entonces este señor de acá puede llegar y decir, bueno, a este le va a pagar 20 Ethers, ¿sí? A este le voy a pagar 10, ¿sí? A este le voy a pagar 30 porque me cae bien, ¿sí? Y a este le voy a pagar 20, ¿cierto? ¿Qué pasó acá? Digamos que nosotros ya teníamos una regla de que a todos se les debía pagar por igual, ¿cierto? Pero la regla se incumplió porque una persona alteró como tal el resultado. ¿Le suena parecido? Eso suena parecido, eso suena algo muy similar a lo que hoy en día conocemos como la corrupción, sobre todo en las empresas públicas, que uno llega y hay un presupuesto, ¿cierto? Y el presupuesto se supone que es para cada entidad, hay un presupuesto definido, pero a veces ese presupuesto se pierde, se lo roban y bueno, ocurren una serie de cosas en las cuales la platica que le tiene que llegar a cada entidad, pues no es la platica que debería ser o internamente cada entidad se gasta la plata de diferente forma, ¿verdad? Lo mismo está ocurriendo acá. Entonces lo que está pasando es que este señor, ya sea por error o por corrupción o por lo que sea, pues lo que está haciendo es que está distribuyendo mal la plata y no, o el valor que debe distribuir y no está cumpliendo como tal con lo que debe cumplir. Por lo tanto, aquí ya hay una inconsistencia, ¿verdad? Entonces, lo que yo les propongo acá, ¿sí? Es que eliminemos a este señor, ¿cierto? Lo cambiamos por algo que llamamos entonces eh, pues el contrato inteligente. Si modificamos a ese señor y lo reemplazamos por algo que es el contrato inteligente, ya este contrato inteligente va a tener el código, va a tener la lógica para que él sepa que tiene que distribuir a todos los empleados por partes iguales y nadie lo va a poder corromper y nadie le y como es el contrato, como les digo, el código, esa lógica es inmutable, es decir, que no se puede cambiar, pues absolutamente nadie le va a poder decir que eso no se va,
pues, que eso lo altere o lo cambie o lo que sea, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si yo tengo acá un contrato inteligente, esto de acá ya no va a pasar, sino que esto va a ser 20 y esto va a ser 20. ¿Por qué? Porque el contrato se cumple. ¿Por qué? Porque está grabado en piedra y nadie lo puede modificar. Si se van dando cuenta, ya las ventajas que tiene esto a nivel de seguridad son bastante grandes y de aquí, ya como ustedes se podrán imaginar, ustedes pueden ya encontrar muchos usos que poder darle a esto, además de los que yo les estoy dando, ¿sí? Veamos de pronto entonces otro ejemplo que me gustaría mostrarles. Hay un ejemplo muy interesante y es, por ejemplo, cuando manejamos, por ejemplo, información en tiempo real. Cuando manejamos información en tiempo real todo el tiempo, ¿cierto? Tenemos muchas aplicaciones en las cuales nosotros manejamos información en tiempo real. Por ejemplo, no sé, las casas de apuestas de los deportes, la bolsa de valores. Y aquí es donde me quiero entonces parar un poquito. Entonces, cuando yo tengo acá la bolsa de valores, vamos a colocarlo en mayúscula para que se vea, en mayúscula para que sea mucho mejor. Eh, yo tengo aquí la bolsa de valores, ¿cierto? Sabemos que la bolsa de valores puede reaccionar a varias cosas, como por ejemplo son los desastres naturales, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Y aquí como tal, eh, digamos que yo quiero emular, por ejemplo, automatizar el tema de una compañía de seguros, ¿sí? Sabemos cómo funciona la compañía de seguros y es que yo tengo varias personas que están acá, ¿sí? Aportando un fee, una cuota, una cantidad de dinero determinada, ¿cierto? A cambio de un seguro y una protección, de disminuir como tal un riesgo, ¿verdad? Entonces, yo a través de un contrato inteligente, eh, lo voy a dibujar acá, ¿sí? Yo podría decirle que estas personas estén aportando, este señor está aportando acá una cantidad determinada de ethers, este está aportando acá otro valor y este está aportando acá otro valor, ¿sí? Resulta que, pues como este señor, el contrato inteligente también recibe información, entonces, pues digamos que esta es la plática que está recibiendo la aseguradora acá, ¿cierto? Y ellos juegan con el tema de las bolsas de valores. Ustedes saben que las aseguradoras invierten la plata de nuevo en la bolsa, ¿sí? Y hay muchas cosas, y la bolsa pues también depende de muchos factores externos, ¿no? Entonces aquí estamos recopilando información. Este señor está recibiendo información de acá, por ejemplo, ¿sí? Y este señor también está recibiendo información de acá, ¿sí? Y resulta que en algún momento, bueno, ya sabemos que el contrato inteligente por dentro tiene una lógica específica, que es la lógica de esta compañía de seguros, que dice que si, por ejemplo, hay un desastre natural, digamos, sumamos esa lógica, por inundación, entonces a este señor que tiene un seguro, al cliente 3, ¿sí? Bueno, aquí cliente 3 que tiene un seguro contra inundación, entonces este señor va a recibir, pues, digamos que su compensación por la póliza, ¿verdad? Por la póliza que está pagando. Entonces resulta que aquí efectivamente hubo una inundación. Al haber esa inundación, automáticamente el contrato hace que este señor reciba su plata, ¿sí? Por la póliza que le está pagando. Y si se dan cuenta aquí, automáticamente no, se hizo todo automático y no hubo absolutamente ninguna intervención humana. ¿Por qué? Porque este contrato inteligente ya tiene una lógica que dice que cuando hay un desastre natural, ¿sí? Pues se le tiene que pagar la póliza al cliente 3. Y además, también está recibiendo información de que la bolsa de valores está subiendo o está bajando y pueda que aquí tengan otro tipo de pólizas. Por ejemplo, uno puede afiliarse a pólizas en los cuales no sé, en las cuales dependa también de la bolsa de valores, en los cuales yo pueda ganar o perder más, pólizas de alto riesgo y pólizas de menor riesgo. Pero bueno,
Ese tema de los seguros no lo vamos a hablar acá. Lo que quería ilustrarles es cómo a través de un contrato inteligente yo puedo llegar y configurar este tipo de lógica para automatizar, por ejemplo, los contratos de unas pólizas de seguros, ¿sí? Basándose también en información en tiempo real, que es algo muy importante, ¿no? ¿Qué les parece? Hasta el momento creo que esto, he tratado de ser lo más simple posible. Algo muy importante acá es que quiero que no olviden una palabra y es que nos dan los contratos inteligentes y es que son confiables, ¿sí? Esa inmutabilidad también nos da confiabilidad, ¿sí? Porque esa confiabilidad nos la da como tal la red de blockchain. ¿Sí? Vamos a ver entonces otro ejemplo más. Por ejemplo, a mí otro de los ejemplos que también me gusta es algo que está muy en moda hoy en día es el tema del IoT, ¿sí? IoT, ¿sí? Digamos que con IoT yo también podría generar aquí muchos casos de uso. Ejemplo, en un hotel, ¿sí? Digamos que hay un cliente, yo tengo por acá un hotel, ¿sí? Hay un cliente que paga pues cierta cantidad de dinero por acceder a ciertos servicios del hotel, ¿sí? Yo a través de esa tarjeta, o sea, a través de ese pago de ese cliente, yo puedo generar un contrato inteligente que me diga que automáticamente, aquí se me fue un cuadrito de más, perdón, que automáticamente cuando un cliente, yo aquí lo voy a colocar en texto, ¿sí? Cuando un cliente paga, se le habilitan, se le habilitan ciertos servicios. Aquí lo estoy colocando en lenguaje natural, ¿cierto? Pero esto realmente debería ser ¿qué? Código, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el hotel? Simplemente, por aquí está el señor cliente, ¿sí? Que es el que está pagando por su servicio, ¿cierto? Él hizo un pago, ¿sí? Al hacer su pago, entonces, pues, se le va a comunicar al contrato inteligente que, sí, señor, este señor pagó, y el cliente que está acá, este señor pagó, y este cliente pues va a tener acceso a ciertos servicios. Entonces, digamos que también mediante sensores, ¿sí? De IoT, pues yo puedo llegar y habilitar como tal esos dispositivos, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, sí, sí, bueno, le voy a habilitar, por ejemplo, dispositivos como, por ejemplo, no sé, eh, el jacuzzi, ¿sí? Que está conectado a internet por dispositivos de IoT. Le voy a habilitar también, eh, no sé, qué otras cosas, el acceso al gimnasio, que también, que digamos que también está conectado la puerta de entrada por IoT, ¿sí? Con sensores. Y así yo le puedo ir habilitando muchos más servicios. Todos los dispositivos que tengan sensores y estén conectados a internet por medio de IoT, pues yo se los puedo habilitar y los puedo gestionar a través de ¿qué? De un contrato inteligente. Bastante interesante, ¿no? Esto nos da, digamos que blockchain nos da o sea, posibilidades infinitas y los casos de uso prácticamente dependen de su imaginación. Ahora, bueno, para terminar, voy a colocarles un último ejemplo y es el tema de que podríamos tener algo no sé, como redes sociales. Sí, quiero hablarles de redes sociales. Resulta que en las redes sociales, por ejemplo, pongamos algo como, digamos, no sé, Twitter, ¿sí? Nosotros sabemos que las redes sociales funcionan automáticamente no automáticamente, olviden esa palabra, funcionan por un servidor centralizado, ¿sí? Eh, en el cual yo aquí tengo un servidor centralizado, ¿sí? Digamos que este es el servidor de Twitter, ¿sí? O de cualquier otra red social.
Y aquí tengo otra serie de nodos que se conectan a ese servidor, ¿sí? De clientes. Entonces, aquí ya sabemos que voy a tener muchos noditos que se están conectando como tal a este servidor de acá, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Listo. Bueno, listo. Entonces, estos señores como tal se están conectando a Twitter, ¿sí? Este señor también se está conectando a Twitter. Y si se dan cuenta, esto es pues un servidor centralizado. ¿Qué pasa? Hay una entidad central la cual administra todo y gobierna todo. Es decir, que si Twitter me quiere borrar a mí un tweet que yo hice porque no le gustó, lo puede hacer. Y pues de hecho eso sabemos que también se puede hacer por temas de censura y por otros temas pues que digamos como tal maneja la red social, ¿sí? Entonces este señor de acá es una entidad centralizada la cual tiene absolutamente todo el poder y todo el mando. ¿Quién asume la mayoría del costo en este esquema? Pues obviamente la asume en este caso el dueño del servidor Twitter, porque nosotros no tenemos que pagar nada, pues por usar Twitter, ¿no? Ellos son los que están pagando, para nosotros es totalmente gratuito, aparte de la luz que nos gastábamos y el tiempo que perdemos ahí. Mentiras, no, no lo perdemos. Algunos lo pierden, otros lo ganan porque pues Twitter sirve para negocios y sirve para otras cosas, pues también para perder el tiempo. Pero aparte de eso, nosotros absolutamente no pagamos nada por el uso de Twitter, ¿cierto? ¿Cómo funciona el tema en blockchain, ¿cierto? Voy a subir esto un poquito. Ok, por acá. ¿Cómo funciona el tema en blockchain? Resulta que en blockchain yo ya no tengo este servidor centralizado, ¿sí? Sino lo que voy a tener es, es muchos nodos, ¿cierto? Muchos noditos que me representan ese servidor centralizado de allá, ¿sí? Entonces, como tal, el usuario que está por acá, voy a ponerle en un circulito, ¿sí? Este usuario pues va a requerir, va a requerir acceder o generar cambios en estos contratos inteligentes que hay acá, ¿cierto? En estos nodos. Va a solicitar como tal cambios, ¿sí? Llamémoslos estos cuentas de usuario, contratos inteligentes, pero en últimas son nodos, ¿verdad? Un nodo es cualquier computador que se conecta a la red, a una red de blockchain. En este caso estamos hablando de blockchain. Entonces, este señor de acá, que es el usuario, le solicita algo acá. Como tal, ya como no existe una imagen de un servidor centralizado, lo que va a pasar es que este tiene que replicarle la información a este y a este y a este y a este para que absolutamente toda la red pueda saber que se ejecutó como tal un cambio, ¿sí? Recuerden que aquí hablábamos de que Twitter asumía todos los costos porque él era el que pagaba sus servidores, nosotros no pagábamos nada. Aquí sí, el usuario tiene que pagar, ¿cierto? Para que este señor de acá, como esto es descentralizado, entonces hay muchos noditos trabajando acá, para que este señor de acá, pues digamos que incentivarlo a que él replique todo esto, pues hay que pagarle una cuota, un fee que llaman, pero es algo pequeño a cambio de que la red como tal tenga una confianza y se replique toda la información a través de toda la red de blockchain, en este caso de Ethereum, ¿sí? Entonces, para que esos señores que hacen eso, pues obviamente esto consume energía, consume tiempo, pues lo hacen también a cambio de un fee, ¿sí? Y esos señores son los famosos mineros, que son los que se encargan de mantener como tal esa red actualizada y realizar como tal ese consenso de que la red como tal, toda transacción que se haga sea confiable, ¿sí? Entonces, cada vez que entra una transacción en la red de blockchain, esa transacción es replicada a través de todos los nodos de la red y además es consensuada, lo cual quiere decir es que todos votan para que o hacen un algoritmo realmente para verificar que la transacción es correcta, ¿sí? Entonces tienen que
efectuarse eso, toda la replicación de toda la data y también un consenso en el cual se verifica que la transacción como tal es correcta. Esto me da a mí también confiabilidad, ¿sí? Y a cambio de eso, pues ellos reciben pues una pequeña cuota. Hoy en día ya se está hablando de alguna red, creo que por aquí la tengo anotada, se está hablando de una red descentralizada para los que quieran investigar, que va a ser el futuro de la red, yo creo, y se llama Acacha, ¿no? Obviamente, pues esto está en versión beta, hasta ahora está empezando, pero va a ser una de las primeras redes descentralizadas que vamos a tener. Bueno, compañeros de la red, yo los invito a que se unan a nuestra comunidad de Centripio si quieren más información como esta. Estaba pensando en hacer un video en el cual enseñarles a cómo configurar todo un ambiente de Ethereum para que ustedes puedan desarrollar y empezar sus primeros pasos de Hello World en Ethereum, y que puedan avanzar estos conocimientos teóricos que yo les estoy dando acá. Si recibo los suficientes likes para que pueda hacer esto, pues digamos, no sé, unos 1000, pues voy a empezar a hacer el video para que puedan armar ustedes mismos su propia mente Ethereum y empezar a desarrollar en blockchain. Para los que no lo sepan, blockchain es una tecnología futurista, la están pagando muy bien. Hoy en día alrededor del mundo se están necesitando absolutamente muchos desarrolladores de blockchain y es una buena oportunidad para ustedes de adentrarse en este mundo y además que aquí pues lo estamos dando gratis. ¿Sí? Estamos invirtiendo nuestro tiempo en ustedes, que son nuestros clientes más valiosos, nuestra comunidad más valiosa, ¿sí? Y todos los que nos sigan, les aseguro que les vamos a dar un excelente contenido. Entonces, hasta luego y hasta la próxima. Recuerden afiliarse a nuestra comunidad Centripio, denle like, compartan el video y nos veremos en la próxima. Hasta luego.